En este video revisaremos cómo poder utilizar la clase cola con un ejemplo básico en la cual utilizaremos la clase persona. Para ello vamos a hacer búsqueda de información, vamos a hacer ordenamiento y sobre todo mostrar parametrizado. Así que les invito a ver el siguiente video. El código fuente que se va a revisar dentro de este video está arriba, está dentro del link. Así que los espero para que podamos luego revisar algunas de sus inquietudes. En este video entonces vamos a desarrollar un ejercicio con varias partes de una cola. Primero vamos a traer la clase cola, vamos a crear la clase persona, vamos a agregar un dato a una cola, vamos a mostrar elementos, vamos a unir elementos a una cola, contar cantidades, quitar algún elemento, buscar elementos con algún elemento en particular y vamos a ordenar estos datos. Entonces, este set de ejercicios vamos a tratar de ir desde cero e ir construyendo este ejemplo completo. Entonces, vamos a partir primero trayendo la clase cola. Para traer la clase cola, vamos a copiarla de los ejercicios anteriores que ya teníamos. Entonces, por ello vamos a ocupar esto como base. Y esta base va a ser lo que nos va a permitir construir. Como estamos hablando de un tipo TDA, lo que vamos a hacer es considerar esta clase que ya existe con sus métodos agregar, extraer y vacío, y en base a esta información nosotros vamos a ir trabajando. Entonces ya tenemos agregar, extraer, vacío y el reset. Una vez que ya traemos esta información, vamos a crear la clase persona. La clase persona vamos a tener inicialmente los atributos nombre, edad y root. Estos van a ser nuestros parámetros base. Luego vamos a tener que la construcción de la parte pública, en la cual vamos a tener nuestro constructor vacío. Como ya lo hemos parametrizado varias veces, tenemos el nombre, edad y vamos a tener el parámetro de root. Hay que hacer esa corrección ahí. Luego tenemos el constructor parametrizado, tenemos el root, edad, tenemos el nombre y tenemos el constructor copia, que también lo vamos a utilizar. Importante recordar que vamos a usar el ampersand para poder trabajar con este tipo de clases y nos va a permitir trabajar de cierta forma un poco más ordenado. Una vez que ya tenemos nuestros constructores, vamos a empezar con los set y get. Tenemos el setRoot, edad, nombre, tenemos el getRoot, tenemos el getEdad y tenemos el getNombre. Cada uno de ellos nos van a permitir acceder a esta clase que ya está encapsulada. Como parte de los métodos también que vamos a utilizar, tenemos el método ver, que nos va a permitir visualizar rápidamente los elementos que tenga nuestra clase y va a hacer que nuestro código después quede un poco más corto. El tercer parámetro sería agregar datos a una cola. Esto lo vamos a hacer desde nuestro main. Para ello vamos a utilizar la clase que nosotros ya copiamos y lo vamos a usar utilizando templates. Para ello tenemos entonces nuestra variable cola, que es con minúscula como ya lo hemos indicado, y estamos haciendo una instancia de la clase cola que va a ser de tipo persona utilizando el tipo template. Cuando queremos agregar ya un dato, colocamos cola, ponemos punto agregar e internamente estamos haciendo una instancia de esto. Entonces estamos haciendo la instancia con el primer parámetro que va a ser nuestro root, después tenemos la edad y tenemos el nombre. Vamos a agregar una segunda cola para algunos de los ejemplos que vamos a utilizar. Dentro de esta cola 2 vamos a poner también otro set de datos. Como dijimos, el primer parámetro va a ser el root. En este caso pusimos un correlativo para que fuera un poco más rápido de trabajar. Y tenemos el segundo parámetro que va a ser la edad. Aquí podemos ver, tenemos como primer parámetro root, tenemos la edad y tenemos el tercer parámetro, el nombre. Con esto completamos nuestra instancia y directamente la vamos a agregar dentro de la cola. La cuarta acción que realizaremos será mostrar los datos. Para ello vamos a construir una función que nos va a permitir mostrar rápidamente los datos utilizando el TDA cola. Vamos a construir la función mostrar cola, en la cual pasamos como parámetro nuestra clase cola, creamos nuestra variable, le ponemos el ampersand y
definimos una variable auxiliar. Después, como ya lo hemos revisado en algunos ejemplos anteriores, vamos a recorrer que sea distinto vacío, extraemos el dato, lo colocamos en nuestra variable y utilizamos el método ver y vamos trabajando tal cual lo hemos trabajado en las otras colas. Y tenemos que recordar siempre que tenemos que tener nuestro extraer datos. La quinta acción que realizaremos será unir dos colas en una sola. Para unir las dos colas vamos a utilizar como parámetros de entrada dos variables, C y C1. Llamamos a nuestra función y va a ser una acción bastante simple. Lo que vamos a hacer va a ser recorrer C1 mientras sea distinto vacío y lo vamos a agregar directamente sobre C. Y para ello vamos a extraer el dato C1. Ahora vamos a mostrar cómo queda y cómo podemos llamar a esta función. Entonces llamamos a nuestra función mostrar cola internamente con la variable cola que contiene una clase cola de tipo persona y unir colas. Y aquí entonces llamamos a nuestra función mostrar cola, unimos la cola con la cola 2 y ejecutamos nuestra función. La sexta acción que haremos será contar la cantidad de elementos dentro de una cola. Para ello, vamos a crear una función. Vamos a crear una función cuyo estructuración va a ser similar a lo que ya hemos trabajado en el ver. Para ello, vamos a recorrer directamente los valores. Creamos una variable de retorno que va a ser la cantidad de elementos que tenemos. Vamos a ponerle a nuestra función contar elementos en cola. Vamos a pasar como parámetro una variable que va a ser de tipo clase cola, que va a tener una estructura de persona. Luego creamos una variable auxiliar para poder guardar los elementos que vamos a modificar, que vamos a trabajar y no perder esta información. Creamos una variable inicializada en 0 que va a contener la cantidad de elementos que tiene. Luego vamos a hacer un while con el cual vamos a recorrer esta cola, elemento a elemento. Lo primero que vamos a realizar es guardar nuestra información para no perderla y la vamos a guardar en el auxiliar y vamos a incrementar nuestro contador de cantidad de elementos. Posteriormente vamos a retornar, y que esto es importante en cada una de las acciones que realizamos con este tipo de TDA, es cuando recorremos una cola vamos a ir perdiendo el elemento. Por eso tenemos que usar nuestra variable auxiliar. Para no perder esta información va a ser tan simple como crear un while. Recorremos la variable auxiliar, que es la cual nosotros dejamos los datos temporalmente, y posteriormente trasvasijamos esta información a nuestra variable original. Para ello ponemos agregar y entre paréntesis el auxiliar extraer. Con eso no tenemos que usar paréntesis porque es una sola instrucción. Y finalmente retornamos la cantidad de elementos. Nuestra siguiente función que crearemos será el contar parámetros, contar elementos que coincidan dentro de un parámetro. Por ello, vamos a crear una función en la cual le vamos a pasar dos parámetros y vamos a contar la cantidad de elementos que cumplen esa condición. Como estamos trabajando con estructura de tipo persona con la clase, vamos a acceder directamente a los elementos. Entonces creamos una función, vamos a retornar un elemento que va a ser de tipo int, le colocamos un nombre adecuado, contar cantidad de elementos o cantidad de parámetros que están dentro de ello. Entonces le vamos a colocar contar la cantidad de personas en el rango de edad en una cola, para que sea un nombre mucho más descriptivo. Colocamos nuestros parámetros y dentro de los parámetros van a ser primero la variable que va a contener la cola y como segundo parámetro de tipo entero la edad desde y la edad hasta.
vamos a utilizar una estructura muy similar a lo que ya hemos realizado. Creamos una variable auxiliar, creamos una cantidad de personas, una variable cantidad de personas con la cual vamos a ir indicando cuántas han coincidido con este parámetro de búsqueda. Creamos un while. El while va a recorrer nuestra cola hasta que sea vacío. Importante que siempre vamos a estar vamos a extraer este elemento. Como a diferencia del contar elemento anterior, nosotros esta vez vamos a extraer a la persona, vamos a guardarla en una variable y posteriormente vamos a trabajarla. Luego tenemos a esta variable que ya extraímos, que tiene una persona, la variable P, vamos a comparar con nuestro rango de búsqueda, que para este caso es edad, pero podría ser algún otro tipo de elemento. Y si es que coincide ese rango de búsqueda, nosotros vamos a incrementar nuestra variable cantidad. Luego vamos a agregar este elemento que ya sacamos, que es la variable P, que contiene a la persona, y vamos a respaldar esta información, la vamos a dejar en nuestra variable auxiliar. Una vez que ya termina este ciclo y con toda la cantidad de elementos, vamos a retornar los datos a la cola original. Y para retornar los datos a la cola original, vamos a crear un while que sea nuestra variable auxiliar distinta a vacío. Vamos a agregarlo entonces los elementos en la cola original, obtenidos o respaldados en la cola auxiliar, y retornamos la cantidad de elementos. Eso sería entonces nuestra función contar elementos parametrizada. Nuestra siguiente tarea será extraer o buscar el elemento mayor dentro de una cola. Para ello vamos a utilizar también nuevamente una función en la cual vamos a recorrer los elementos y vamos a crear un auxiliar en el cual vamos a guardar esta información. Vamos a construir entonces una función que se llama buscar el mayor elemento de la cola. Tenemos nuestro parámetro de entrada, creamos nuestra variable auxiliar para no perder la información cuando recorramos la cola. Va a retornar un tipo de persona, del tipo clase persona, y para ello vamos a ocupar una variable que va a ser P mayor, en el cual la vamos a inicializar con los parámetros -1 como el root, -1 como edad y con el nombre vacío. Luego vamos a recorrer la variable C vacío. Vamos a recorrer C, extraemos el dato, lo guardamos en P, hacemos la comparación y vamos a comparar si la edad de la variable extraída es mayor que nuestra variable edad de P mayor, que inicialmente tenía -1. Si es que se cumple la condición, nosotros vamos a guardar y vamos a actualizar la información que tiene P persona en P mayor. Ahí vamos a utilizar el constructor copia. Luego agregamos esa información en agregar. Vamos a finalmente a trasvasijar todo lo que dejamos en nuestra variable auxiliar y lo vamos a dejar nuevamente en C persona. Y retornamos nuestra variable que tiene el objeto persona mayor. Entonces, inicialmente P mayor estaba en -1, va a hacer la comparación. Una vez que lo considere que es mayor, lo va a guardar y va a actualizar la información. Y finalmente vamos a retornar ese elemento. Vamos a buscar el mayor. Y en ello vamos a construir entonces como lógica una función que, utilizando el TDA cola, entregue el objeto de persona con mayor edad dentro de la cola. Y vamos a siempre tratar de considerar que existe un objeto único. Pero para este ejemplo vamos a utilizar un contador, para hacerlo un poco más simple. Creamos, como siempre, nuestra auxiliar cola. Esta cola auxiliar va a ser la que va a tener los datos. Vamos a construir una variable P mayor para guardar, como en el ejemplo anterior, el mayor elemento encontrado. Vamos a tener una variable que va a tener la posición actual para hacer un recorrido y tiene también la posición del mayor, que va a ser la que finalmente vamos a omitir. Utilizando la misma lógica anterior, vamos a hacer el recorrido de
Mientras C sea distinto a vacío, vamos a extraer P, vamos a incrementar la posición, luego vamos a hacer la comparación de la edad de P contra P mayor, que es nuestra variable auxiliar para el mayor que vamos a retornar, guardamos el P mayor y guardamos la posición del mayor encontrado. Y ello después vamos a utilizar esta información para poder omitirla y poder entregar el mayor. Una vez que ya tenemos la lógica, vamos a omitir el mayor encontrado en su posición utilizando la variable mayor. Entonces vamos a inicializar nuevamente la posición para tener la posición actualizada. Vamos a recorrer nuestra cola auxiliar, vamos a ir incrementando nuestra posición y si es que la posición es igual que la posición mayor del encontrado, vamos a omitir el elemento, solamente lo vamos a extraer. En el caso contrario, vamos a agregar el elemento a la cola original. Finalmente, vamos a retornar nuestra variable que es de tipo objeto, de tipo persona. Y vamos a retornar entonces una variable objeto tipo mayor de tipo persona que va a obtener el mayor elemento. Como décima función vamos a hacer el ordenamiento de datos. Como ya contamos con algunas funciones creadas, vamos a utilizar esa lógica. Si queremos ordenar elementos dentro de la lógica de cola, podemos usar, y ya sabiendo que existe la función búsqueda mayor, vamos a utilizar esa función. Creamos nuestra función ordenar por edad, llamamos a nuestra cola, creamos un auxiliar, luego recorremos nuestra variable C que contiene la cola, vamos a buscar el mayor elemento y lo vamos a extraer y lo vamos a agregar a nuestro auxiliar. Con esto siempre va a recorrer completamente la cola y vamos a obtener el dato. Luego finalmente vamos a recorrer el auxiliar y el auxiliar, mientras sea distinto de vacío, va a extraer esta información. Entonces buscamos el elemento mayor dentro de la cola C, lo agregamos a nuestro auxiliar, hacemos el recorrido completo de nuestra cola C, la cual se va a ir actualizando, y luego vamos a recorrer el auxiliar y vamos a dejar en nuestra variable original los elementos. Y este tipo de ordenamiento nos va a servir para hacer una búsqueda rápida de información y también para poder hacer ordenamiento utilizando colas. Si bien es cierto, este ejercicio es bastante simple, creo que condensa algunos de los principales problemas que uno mantiene cuando está trabajando con este tipo de clase cola. Así que los invito a que puedan seguir revisando la plataforma y puedan revisar los ejercicios que quedan propuestos. Nos vemos en la siguiente clase.